Aski Urquipan, con Hamasiktasa, Istapjistati. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, licenciado. Sí, yo lo escucho muy bien. Muy bien, ¿los demás cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buen día, ¿se lo escucha? Escuchamos. Muy bien, gracias. Voy a hacer una presentación en Aymara y luego en castellano, ¿ya? Kumaja aski jutawi taki humanakataki hichurua Aymara yatiqawimpi qaltañani nayan sutijaj roman pairumani nayau humanakaro Aymara aruta yatichapjama. Pusi pajsewa yatintañani aka pusipaqsin kunayman nina kata yatintañani aka Aymara arusata. Hanigu Aymara arusataki yatekañanita hankunaja kunhamasa Aymara sarnaqawinakaja taqi ukanakwa yatintañani. Ukamaja aski hutawi taqi humanakataki. Bienvenidos a todos. Estamos iniciando el día de hoy nuestro curso de idioma Aymara nivel básico. Vamos a estar aprendiendo este idioma durante 4 meses. 4 meses para poder aprender el idioma aymara. Obviamente no es lo suficiente, pero lo necesario para que ustedes puedan aprender el idioma, también puedan aprender sobre la cultura aymara, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Difundir el idioma y la cultura aymara. Está organizado por CAIEM, el Centro de Apoyo en Investigación y Educación Multidisciplinaria. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, pero este curso está apoyado por la Fundación Das Bien, ¿no? La Fundación Das Bien se encuentra en Perú. La misma está organizando este curso o nos está apoyando en la organización de este curso, principalmente con el aval de la certificación, ¿no? Entonces, la certificación de este curso es por la Pontifical Catholic University, ¿no? Entonces, esta universidad se encuentra en Estados Unidos y esta universidad es quien va a certificar este curso, ¿sí? Por eso tiene una duración larga, principalmente para cumplir los estándares que se pide para que se pueda realizar un curso de estas características, ¿no? Entonces, directamente la certificación va a ser de esta universidad, ¿no? La Fundación Das Bien es quien va a gestionar los trámites, todo respecto a lo que es la certificación. Y nosotros como CAIEM nos encargamos de brindar el curso correspondiente. Por otro lado, informarles de que este curso lo vamos a desarrollar en la plataforma Classroom, ¿no? De hecho, en este momento también estamos transmitiendo en YouTube, ¿no? Entonces, hoy día, como es primer día, tal vez nos están conectando, pero en este curso hay inscritos 700, más de 700 inscritos en este curso, ¿no? Esperemos que todos puedan participar, ¿no? Si no, entonces, obviamente, para el tema de certificación se tiene que cumplir el 70% de nota de aprobación, ¿sí? Entonces, no vamos a certificar a todos los que se han inscrito, sino solamente a aquellos que realmente hayan cursado, aquellos que realmente hayan cumplido todas las actividades en plataforma, ¿sí? Además, hayan rendido el examen final, ¿no? Entonces, solamente a ellos, ¿no? Entonces, no por lo que es gratis, digamos, vamos a certificar a todos, ¿no? Entonces, esperemos que todos puedan participar. Esa es la idea, llegar a mayor cantidad de personas. Por eso estamos abriendo diferentes canales para dar a conocer, pero siempre hay, ¿no? Algunas dificultades que por tema de tiempo, tal vez, ¿no? No van a poder asistir, ¿no? Pero esperemos que sí. Ahora, adicionalmente a estas sesiones en vivo, vamos a grabar otros videos para que ustedes puedan complementar en plataforma diferentes actividades. En este momento solamente está la presentación. Luego vamos a ir añadiendo, ¿sí? Varios elementos que contemplan el avance, ¿no? De lo que es el idioma aymara. Entonces, van a estar videos, van a estar PDFs y también van a estar actividades, ¿no? Ponderadas, ¿sí? En los cuales seguramente van a escribir, van a responder falso verdadero, ¿no? La escritura de la Aymara y muchas otras actividades. Todo eso en plataforma Classroom, ¿ya? Bien, no sé si tiene alguna pregunta para empezar.
¿Todo quedó claro? Sí, todo quedó claro. Licenciado, una consulta. Sí, adelante. ¿Tiene un límite, bueno, la plataforma Zoom? ¿Y cómo sería para las constancias de aquellos, digamos, que, bueno, si ingresan si ingresarían todos, cómo podríamos controlar eso o podríamos... Ya, no, la asistencia a estas sesiones no es obligatorio, obviamente, ¿no? No es obligatorio. Ahora, la de Zoom tenemos un límite de 99 participantes, ¿ya? Ahora, en caso que no pudieran, digamos que se llenara, digamos, intentan ingresar, ya no les deja entrar por la cantidad, entonces directamente a YouTube. En YouTube también en este momento estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro el celular, no sé, creo que no se ve. Estoy transmitiendo también en vivo en YouTube, ¿no? Entonces, directamente en YouTube, ¿no? La desventaja en YouTube es tal vez no voy a poder responder las preguntas que escriban ahí, ¿no? Aquí, en lo contrario, como tienen micrófono, pueden participar de forma directa, ¿no? Vamos a, por ejemplo, cuando estemos aprendiendo vocales, todo eso, vamos a repetir todo lo demás. Entonces, la desventaja en YouTube es que no van a poder participar de forma directa, solamente eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Gracias, licenciado. Muy bien. Creo que nada. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase. Mi nombre es Román Pairumani. Me van a decir Yatichiri, ¿ya? Yatichiri es profesor, es la persona que enseña, ¿ya? Yatichiri. Vamos a escribir aquí. Y así vamos familiarizándonos con algunas palabras. Lo importante de un idioma para aprender un idioma es que puedan ir aprendiendo vocabulario, ¿no? Entonces, Yatichiri es igual profesor, voy a poner, ¿ya? Profesor. Y Yatichiri es estudiante, ¿ya? Estudiante. Entonces, yo soy Yatichiri Román y ustedes son Yatichiri, ¿no? Yatichiri Naka, en todo caso, ¿no? Yatichiri en singular, Yatichiri Naka, estudiantes, ¿ya? A ver, les adelanto un poco. Este es un sufijo, ¿ya? Esto es como el castellano. En castellano, para pluralizar, utilizamos la S, ¿verdad? Entonces decimos estudiantes, ¿no ve? Profesores, ¿no ve? Entonces utilizamos la S para pluralizar. En Aymara utilizamos el naka, ¿ya? Naka es un sufijo que permite hacer las pluralizaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir estudiantes, ¿no? Entonces, yati, ri, naka, ¿no? Entonces, esto ya significa estudiantes, ¿no ve? Entonces, van a ir familiarizándose con este sufijo naka para pluralizar. Yo no voy a decir yatequiris, no, yatequirinaka. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, Muy bien, entonces iniciamos con este curso, inicialmente aprendiendo lo más importante de lo que es el idioma aymara, ¿no? Su cultura. Un idioma para poder aprender de la mejor manera es aprendiendo también su cultura, ¿no? Su origen, ¿no? ¿Cuál es o cómo, ¿no? Son las tradiciones, ¿no? Los quehaceres que tienen los aymaras, ¿no? Y cómo es que emplean el idioma para poderse comunicar, ¿no? Por ejemplo, estos días, precisamente el día de hoy, estamos en lo que son los Todos Santos, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, en un mensaje por correo, empezaremos el martes porque hoy día es feriado, me decía, ¿no? Pero para nosotros no hay feriado, no hay nada, ¿no? Entonces hay que nomás desarrollar lo que es el curso, porque un día perdido es un día no aprendido, ¿no? Entonces, qué mejor empezar en un feriado, ¿no? Para poder aprender un idioma. Por ejemplo, decía, hoy día es Todos Santos, ¿no? Y en muchos cementerios las familias se reúnen para poder compartir, ¿no? Compartir con otros seres queridos que están aquí en la tierra y otros seres queridos que ya han partido al más allá, ¿no? Entonces, hay diferentes creencias, hay diferentes tradiciones y esto varía de un lugar a otro, ¿sí? Es como cualquier otra cultura, cualquier otro idioma, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
si hablamos de variaciones, en Aymara las variaciones no solamente se transmiten a nivel cultural, a nivel de tradiciones, sino también tenemos que ver con lo que es las variaciones dialectales. ¿Qué significa? Que algunas palabras en temas de interpretación, en temas de significados, va a tener diferentes connotaciones de una región a otra. ¿Sí? De una región a otra. Existen variaciones dialectales. Sin embargo, eso no significa que si yo soy de una región y si voy a otro, ya no voy a comprender. No, de ninguna manera. ¿Sí? Igual se entiende lo que es la escritura, el habla, solamente que hay que aprender algunas jergas, algunos significados, nada más, ¿no? Alguien también preguntaba, escribía en el chat de YouTube, decía, ¿no? ¿Y cuál es otra? No, ¿cómo decía la pregunta? A ver, ¿cuál es el otro cuadro fonético de las variaciones? No, no existe. El cuadro fonético, las letras con las que se escribe el idioma aymara, es único aquí en Bolivia, en Perú y en Chile. ¿Sí? Es único, no existe otro. ¿Sí? Ahora, respecto a las variaciones, solamente son significados o interpretaciones, ¿no? Que tienen las palabras, ¿no? Entonces, es como decir, por ejemplo, un castellano boliviano, digamos, y un castellano argentino, ¿no? Entonces aquí decimos llave, ellos dicen llave, ¿no ve? Entonces simplemente son ese tipo de variaciones que se tiene en el idioma. Como en cualquier idioma, de la misma forma tenemos en el idioma aymara. Entonces empezaremos indicando de que el idioma aymara, ¿sí? Eh, tiene un origen etimológico, ¿no? Así es como lo dicen los lingüistas, ¿no? Primeramente tiene que ver con esta palabra hayamararu, ¿sí? Hayamararu significa, si lo desglosamos un poco, haya es lejos, mara, año y aru, que sería el lenguaje o idioma. Entonces, estamos diciendo de que Aymara como tal tiene un origen etimológico de la palabra Hayamararu, ¿sí? Hayamararu, lejos, Mara, idioma, ¿no? Entonces, en todo caso, estamos diciendo de que el idioma Aymara es un lenguaje de muchos años, pero diría muchos años, ¿no? Algo cualitativo, ¿no? Si cuantificamos un poco, tendríamos que remontarnos a la historia misma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de años, de temas históricos, tendríamos que remontarnos a lo que son eh, las culturas precolombinas, ¿no? Entonces, si analizamos, por ejemplo, en esta parte del territorio, estoy hablando en Bolivia, ¿sí? Tendría que ver, digamos, las culturas antepasadas, ¿no? Entonces, tendría que ver Inca, ¿no? Entonces, Inca es recién a ver, es a partir de 1200 más o menos, después de Cristo, ¿no? Es una cultura reciente, ¿no? Antes de eso estaba lo que es Tiwanaku, estaba Moyo, estaba Huancarani, estaba Vizcachani, ¿no? Entonces, han desarrollado diferentes culturas. Pero si nos remontamos a estas culturas, vamos a ver que no hay, ¿no? Documentos, que no hay vestigios de qué idioma se hablaban, ¿no? Entonces, los lingüistas todavía están investigando, por ejemplo, Tiwanaku, ¿no? ¿Qué idioma hablaban? ¿No? Algunos dicen que hablaban aymara, otros dicen que hablaba puquina, ¿no? Pero al parecer hablaban el puquina porque se tiene culturas más antiguas que Tiwanaku que ya hablaban puquina, ¿no? Recientemente Teófilo Laime ha publicado un diccionario en puquina, ¿no? Entonces, importante conocer, ¿no? Entonces, hasta el momento no podemos decir a ciencia cierta de que los tiwanacotas hablaban el aymara, ¿no? Pero sí podemos decir que a partir de la fragmentación de la cultura tiwanacota en lo que son los señoríos aymaras, se empieza, ¿no? A hablar lo que es el idioma aymara, ¿sí? Entonces, podemos cuantificar desde cuándo más o menos aproximadamente se habla el idioma aymara. Pero así en general diremos que el idioma aymara es un idioma que se habla hace muchos años, ¿no? Ahora, por qué llegamos a esta afirmación, ¿no? Porque recién el primer libro escrito en el idioma aymara aparece en 1612, ¿sí? Era un libro que se llamaba El Confesionario. Este libro lo ha escrito un párroco, ¿no? ¿Sí?
Por eso esta denominación, ya se darán de cuenta, ¿no? Entonces, todas las personas que vivían en esta parte, los que hablaban aymara, iban a la iglesia a confesarse, ¿no? Entonces el padre los escribía en signografía latín, ¿sí? Entonces, eso es el primer escrito. Van a ver, van a buscar en el internet, van a poder encontrar, ¿no? Radio San Gabriel ha publicado y muchos otros páginas han publicado, ¿sí? Lo que es el diccionario del Ludovico Bertonio, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo realmente se ha escrito este idioma, ¿sí? En el primer libro o en la primera etapa, digamos, de la escritura de lo que es el idioma aymara, ¿sí? Ahora, a partir de esto, de 1612, ya han aparecido otros escritos, ¿no? Otros narradores o cronistas que han escrito del idioma aymara, pero solamente escribían como escuchaban, ¿sí? Entonces, alguien te dice, entonces lo escribes. No tiene una o no tenía una gramática, una estructura, nada, sino solamente como se escucha, escribía. Ahora, eso obviamente ha generado mayor confusión y eso es todavía la confusión que se tiene hoy en día, ¿no? Si les pregunto en este momento a todos ustedes, seguramente me dirían que es difícil, ¿no? No, simplemente es conocer, ¿no? Cómo se escribe, qué letras se utilizan para poder escribir o poder comprender lo que es el idioma aymara, ¿sí? Cuando digo, por ejemplo, de fonemas o grafías, me refiero, por ejemplo, al alfabeto que utilizamos en el castellano, ¿sí? En el castellano decimos alfabeto, decimos abecedario, ¿no? Por el orden que se sigue, ¿no? Entonces, A, B, C, D, ¿no? Abecedario, ¿no? Alfabeto, alfa, beta, ¿no? Entonces, alfabeto, ¿no? Entonces, en el idioma aymara simplemente decimos fonemas o decimos grafías porque estas letras no tiene ese orden, ¿sí? No tiene A, B, C, no, no tiene, no se sigue esa orden, ¿sí? Por otro lado, muchas letras que utilizamos en el castellano ya no se utilizan en el idioma aymara, ¿sí? Entonces, no podemos llamarlo abecedario o alfabeto, sino signografías o fonemas que tiene el idioma aymara. ¿Sí? Entonces, con esa pequeña aclaración, vamos a continuar. No sé si tienen preguntas, me interrumpen en el momento que sea necesario, ¿sí? Para hacer preguntas. ¿Ya, vale? Bien, entonces decía que el aymara se escribía como se escuchaba, ¿no? Van a ver, por ejemplo, Biblias antiguas, no sé si ustedes han visto, alguien tiene, ¿no? Van a ver, ¿no? Entonces van a ver, en algunos casos está escrito con doble J, ¿no? Entonces no hay una uniformidad, ¿no? No hay una uniformidad. Pero a partir de 1984, y creo que en Perú en 85 recién, ¿sí? Se estandariza, ¿sí? Se estandariza lo que es la escritura del idioma aymara, ¿no? Por ejemplo, el castellano, ¿no? La RAE es quien regula, ¿no? ¿Qué letras, cómo, ¿no? Entonces, aquí no existe esa institución, digamos, pero a través de seminarios, a través de actividades académicas, se ha llegado a un consenso para poder establecer, ¿no? La escritura, ¿sí? Del idioma aymara. Específicamente en Bolivia, el, en 1984, a través de un decreto supremo, se ha estandarizado, se ha normalizado la escritura del idioma aymara, ¿sí? Entonces, a partir de ese entonces, se debe escribir de forma uniforme, pero siempre hay algunas dificultades, ¿no? ¿No? Como que, por ejemplo, cuándo utilizar la diéresis, cuándo no utilizar, ¿no? Cuándo utilizar algunos sufijos y no utilizar, ¿no? Cuándo utilizar la edición vocálica, no utilizar. Entonces, todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho que estudiar respecto a lo que es el idioma aymara, ¿vale? Entonces, se darán de cuenta, todavía estamos iniciando este proceso de investigación del idioma, ¿no? Y como también ya les manifestaba, siempre faltan, digamos, los recursos para poder investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes los aymaras solamente hablaban, ¿no? No tenían una escritura. Por lo tanto, no se puede hacer estudios profundos, ¿no? Porque las personas van
desapareciendo, ¿no? Entonces, muchos conocimientos se van desapareciendo también, ¿no? Entonces, en este momento, como fuente principal de investigación del idioma aymara, solamente es la fuente oral, ¿no? Las entrevistas que se van desarrollando, que van permitiendo comprender de alguna forma lo que es el idioma aymara, y no solamente el idioma aymara, sino también lo que es las variaciones dialectales y muchos otros elementos propios de lo que es la lingüística. Bien, una de las características del idioma aymara y por lo que les parece muy complicado para muchos aprender es que es sufijante, ¿ya? El idioma aymara es sufijante, significa que a partir de una palabra raíz se van añadiendo nuevas palabras, no, perdón, nuevos sufijos y con eso va dando nuevos significados, ¿sí? Nuevos significados. Por ejemplo, a partir de una palabra raíz, lo podemos convertir en una palabra extensa, ¿no? Y con significados diferentes. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Les voy a compartir la pizarra y vamos a ir escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a escribir, ¿ya? Uta. ¿Saben qué significa uta? Algunos dicen, uta, che, ¿no? ¿Qué significa? A ver. Casa. Muy Casa. bien. Casa, perfecto, ¿no? Uta es casa, ¿no? No utan, sino uta nomás, ¿ya? Uta. Bien. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa? Mi casa. Mi casa, perfecto. Ahora, este sufijo es posesivo, significa mi, ¿ya? Mi, ¿ya? Entonces, solamente hemos añadido un sufijo. Ahora voy a seguir añadiendo, ¿ya? ¿Qué significa? Hace un momento les he dicho, ¿no? Ese naka, ¿qué Las significa? casas. Ya, pero está con jamas, ¿no? Ahora. Mis Mis casas. casas. Mis casas, ¿sí? Solamente estamos añadiendo dos sufijos. Ahora, otro sufijo más. ¿Alguien sabe qué significa? Ahí está. Es mi Uta, casa. naka, ja, puni, wa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 sufijos. ¿Ya? Es mis casas siempre, ¿sí? Este puni significa siempre. Este wa simplemente sirve para afirmar, ¿ya? Entonces, utanaka japuni wa, ¿no? Ahora diría, entonces, si solamente sirve para afirmar, lo quitaremos esto, ¿no? ¿Sí? En algún curso me han dicho eso, ¿no? Entonces, no, el idioma aymara se escribe con algunos sufijos que simplemente sirven para complementar. Entonces, se habrán dado cuenta, a partir de una palabra raíz, vamos añadiendo sufijos y va dando ciertos significados, ciertas connotaciones, ¿verdad? Entonces, esa es tal vez la parte difícil, la parte complicada, pero si nosotros sabemos vocabulario, sabemos los sufijos, y además practicamos, eso va a ser suficiente para poder aprender. No diré al 100%, ¿no? Pero lo necesario para poder aprender. ¿Listo? Entonces, además que estos 4 meses, todas las mañanas vamos a estar reunidos, vamos a practicar, vamos a hablar ya en Aymara. Poco a poco ya vamos a ir entrando a hablar en el idioma Aymara, ¿sí? Entonces, primero vamos a mezclar con el castellano, ¿no? Entonces, algunas palabras en castellano, otras en Aymara, ¿no? Mezclando poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no? Esa es la idea. Un idioma principalmente se aprende cuando estás con un nativo, ¿verdad? Entonces, Sí. por ejemplo, yo quiero aprender inglés, ¿no? Entonces yo me voy a vivir a Estados Unidos y a la fuerza voy a aprender, ¿no ve? Además que voy a hablar solamente, voy a ver los letreros, todo voy a ver en Aymara, ¿sí? Entonces, eso es importante. Hay que practicar. Supongo que a esta hora la mayoría tiene todavía tiempo, están cocinando, están alistando y pueden poner altavoz y poder escuchar lo que estamos hablando. ¿Ya?
Entonces, poco a poco ya vamos a hablar. No les he dicho también, mi primera lengua de mí es el aymara, ¿no? Entonces, eso me permite, ¿no? Poder enseñar, ¿no? No es que yo he aprendido primero el castellano, sino yo aprendí recién el castellano cuando estaba ya en el kinder, ¿no? Antes solamente directamente era el kinder. En 93 estaba en el kinder y a la fuerza con Pablo me han enseñado lo que es el castellano. Me ha costado, pero luego, al final, ¿no? Nos defendemos con el castellano, ¿ya? Bien, entonces, esta es la característica. Disculpe, Sí, disculpe, dígame. buenos días, Yatichiri. La última palabra, Utahapiniwa, ¿cuál es la traducción? Utanaka Japuniwa. Ah, ya, la Es, traducción vamos a escribir. A ver, son mis casas siempre. Ok, esa es. Medio redundante, pero así es el idioma aymara, ¿ya? Ahora, algo también, ¿no? A veces hago trabajos de traducción, ¿sí? Del aymara, castellano, castellano, aymara, y algunos me dicen, ¿no? O sea, los revisan, ¿no? Y me dicen, esta palabra, esta palabra, esta palabra, ¿no? No coinciden o cómo es, ¿no? Entonces, los idiomas no se traducen así por palabras, ¿no? Se traducen por frases, por oraciones, ¿no? Porque no existen palabras simplemente para traducir ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, por ejemplo, computador, ¿no? ¿Cómo se dice computador? ¿No? Entonces, ahí alguien, Félix Lai me dijo, ¿no? Es Atamiri, ¿no? ¿Qué es Atamiri? Atamiri es como un lugar en el cual se almacenan muchas cosas, ¿no? Y eso es la computadora. Entonces, algunas veces se pueden tener así palabras exactas para traducir una palabra, ¿no? Pero hay otras cosas que no, por ejemplo, fósforo, ¿no? Entonces, fósforo, ¿no? No se puede traducir en una sola palabra en el Aymara. Entonces, en Aymara se dice, o sea, el castellano se aymariza o simplemente se dice nina nactayaña, ¿no? Entonces ya estoy diciendo dos palabras y algunas palabras incluso puede ser, la traducción puede ser tres, cuatro, incluso una frase, ¿sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta en lo que es el idioma aymara. Ahora, hablando aquí de sufijos, seguramente han escuchado una trabalengua. Para mí o para muchos es trabalengua, ¿no? Pero para algunos es, digamos, la palabra más larga, ¿no? Que se conoce, ¿no? Por ejemplo, dice, Aruskipt asiphañanakasaki puniraquispawa, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Voy a escribir, ¿no? Esa es la palabra más larga hasta el momento en el Aymara. Aruskipt asiphañanakasaki puniraquispawa. Sí, esa es. ¿Sí? Esta es una sola palabra. Ahora, todos estos son sufijos, ¿no? La palabra raíz es aru, ¿no? Es aru. Aru es idioma, es lenguaje, ¿no? Entonces, aruskipta siphañanakasaki puniraquispawa, en todo caso significa que todos nosotros debemos mantenernos siempre comunicados, ¿no? O debemos estar en constante comunicación, ¿no? Entonces, eso es el significado, ¿no? Toda una oración en castellano, simplemente en aymara, es una sola palabra, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales características del idioma aymara, ¿no? Que es aglutinante y es sufijante, ¿no? Sufijante porque está conformado por varios sufijos y aglutinante porque a partir de una palabra raíz se van aglutinando varios sufijos, ¿sí? Por eso esa característica del idioma aymara, ¿no? Importante conocer, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando cambiamos algunas conjugaciones y añadimos, digamos, ciertos sufijos, ¿no? Entonces cambian totalmente de significado, ¿no? Eso es importante. No sé si tiene alguna pregunta. Creo que nada, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces. Sí, lo que decía. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Dice Jupana Kapuniwa. Jupa es él o ella. Naka, ya sabemos, es para pluralizar. El puni es siempre igual afirmativo.
Jupanaka Puniwa. Jupanaka, por ejemplo, hasta aquí. A ver, vamos a poner. Solamente hasta aquí, ¿qué significaría? ¿Alguien? ¿Alguien se anima? ¿Ustedes? Ya, él o ellos o ellas, ¿no? En ellos. Sí, Sí. plural. Sí, plural. Ellos. Nada más, ¿ya? Porque ustedes, puede ser humanaka. Huma es tú, ¿no? Entonces, huma o humanaka, entonces, ustedes, ¿no? Y en este momento, simplemente ellos o ellas, ¿no? Entonces, cuando decimos hupanaka puniwa, ellos siempre son, ¿no? Simplemente estamos afirmando, ¿ya? Estamos afirmando. Bien. Seguimos avanzando. Ahora, lo que les decía también, ¿no? El Aymara como tal, principalmente se habla en la parte altiplánica de Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Ahora, el Aymara tiene ciertas características, ¿no? Y esas características tienen que ver con el carácter migrante que son, ¿sí? Entonces, desde un inicio, los Aymaras siempre han migrado en busca de mejores oportunidades de vida. Y muchas de estas migraciones simplemente son temporales, ¿no? Pero muchas veces se han convertido en definitivas, ¿no? Por ejemplo, los aymaras siempre en ciertas épocas se trasladan a la región de los valles, a la región de los yungas, a poder trabajar, ¿no? Entonces trabajan, ¿no? Llevan productos de estas regiones para poder sostener su familia en la parte altiplánica. También hay que considerar de que en el altiplano, por tema del clima y muchos otros elementos, ¿sí? La producción agrícola no es tan favorable, ¿no? Entonces, ellos tienen que migrar, ¿no? A cosechar arroz, a cosechar maíz y muchos otros productos y volver nuevamente a su lugar de origen. Pero muchos de ellos ya no han vuelto, ¿no? ¿No? Se han quedado, se han hecho su familia o se han comprado terreno, ¿no? Entonces, muchos aymaras han migrado a diferentes regiones y actualmente en los últimos 10 años la migración no solamente ha sido a estas regiones, ¿no? Los valles, los yungas, sino ha sido a otras partes del territorio, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, se ha migrado a la parte norte de La Paz, a la parte de lo que es Cobija, Beni, Santa Cruz, ¿no? A diferentes regiones. Y también la migración ha sido a otros países, ¿no? Como Brasil, como Argentina, como España, ¿no? Y otras regiones. Por lo que actualmente podemos decir que si bien el Aymara como tal, la cultura, todo eso, se conserva en la parte altiplánica, el idioma se está expandiendo a diferentes regiones. Pero esto ha hecho, o en base a esto, podemos también afirmar de que si bien, ¿no? Los aymaras como tal se están expandiendo, ¿sí? Pero hay un elemento, ¿no? No se está expandiendo el habla, la comunicación, el aprendizaje, la enseñanza de lo que es el idioma aymara, ¿sí? Entonces, muchos como yo, por ejemplo, que soy migrante del campo, ¿sí? Hablo el aymara, pero ya no hablan mis hijos, ¿no? Ahora les estoy enseñando, son pequeñitos, todavía tiene 5 años, ¿no? La mayor. Entonces, les estoy enseñando, pero muchos ya no lo hacen, ¿no? Sino más bien solamente les hablan en castellano. Entonces, se va perdiendo poco a poco, ¿no? Imagínense, yo ya soy mayor, no he enseñado nunca a mis hijos, me muero, ¿y quién habla ahora? ¿No ve? Entonces, por ejemplo, ha salido hace 2, 3 semanas un reportaje del quechua, ¿no? Del idioma quechua, ¿no? Entonces, en 2 generaciones puede perderse el idioma quechua, ¿sí? En 2 generaciones, ¿no? El aymara debe ser en una generación, porque en Cochabamba, por ejemplo, en este momento se habla muy bien, tanto en la ciudad como en el campo, el quechua. Aquí en La Paz, por ejemplo, el aymara ya no se habla mucho, ¿sí? O cuando están en la ciudad, parece que ya tienen vergüenza en hablar lo que es el idioma aymara, ¿no? Entonces simplemente ya se comunican en castellano. Y he visto con mucha preocupación en muchos lugares en el altiplano, los papás les enseñan a hablar en castellano. Ya no les enseña a hablar en aymara, ¿no? Entonces, obviamente los pequeños ya hablan el castellano, ya no hablan muy bien o entienden apenas lo que es el aymara, ¿no? Entonces, eso para poder complementar
lo que es el idioma aymara, ¿no? Entonces, siempre ustedes espero que también aprendan y puedan transmitir estos conocimientos para que esto pueda trascender. Pueden conocer muchas personas, ¿no? Lo que es el aymara y lo que es su idioma principalmente, ¿no? Bien, ahora para complementar todo lo que hemos visto esta parte, algo que quiero decirles, ¿no? Es que en aymara es importante que se sepa, que se aprenda muy bien el idioma aymara. Hay diferentes significados, diferentes connotaciones, ¿no? Incluso hay similitudes en tema de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a ir escribiendo aquí en la pizarra algunas palabras que seguramente han escuchado, ¿sí? A ver, vamos a escribir, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significa? Anta. Pan. ¿Pan? Pan. Muy bien. ¿Esto? Viejo. Tanta. ¿Ya? Entonces, algún objeto, alguna ropa, algo viejo. 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 Muy bien. ¿Esto? Tanta. ¿Alguien sabe? Es reunión, pero no es la palabra. Tanta es de reunión, ¿no? Y también tanta se dice al cubrecama, ¿no? Pero hecho de cosas viejas, ¿no? Cubrecama. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿a quién alguien quiere participar, quiere pronunciar? ¿Alguien? A ver, voluntario, voluntaria. Lo primero Tania. lo que tiene sería Ya, tanta ya, y el otro sería tanta y ya, el otro tanta, pero tendría ya, que ser algo como tanta chawi, digamos, pero tanta no le entiendo muy bien la frase, esa es la ya, palabra. ya, ya. Está bien la pronunciación. A ver, alguien más. A ver. José Miguel, ¿estás con micrófono? A ver, otra persona. A ver si puedes solamente pronunciar en aymara, ¿sí? Tal como está escrito. Ya. Tanta, ¿Ya? tanta y tanta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte no se ha notado la diferencia, ¿no? De lo que es anta y lo que es tanta, ¿no? Tanta. Entonces, por ejemplo, yo voy a la tienda, ¿no? Y le digo, señora, por favor, véndame tanta, ¿no? Entonces la señora me va a decir, ¿qué cosa? ¿No? Se va a molestar, ¿no? Entonces hay que pronunciar ciertas cosas de la forma correcta, ¿sí? Entonces, tanta, tanta y tanta, ¿no? Entonces son pronunciaciones totalmente diferentes, ¿no? El aymara maneja 3 niveles de sonido, ¿no? La simple, como la tanta, tanta, ¿no? La aspirada, tanta, ¿no? Como la F soplando, es la aspirada, ¿no? Y lo que es la explosiva, tanta, ¿no? Tanta, ¿ya? Entonces, mañana vamos a aprender esa parte de los fonemas, ¿no? Cómo pronunciar, ¿no? Las aspiradas, las simples, ¿no? Las explosivas, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿listo? Ahora bien, hasta ahí vamos a ver el contenido hoy día. Sin embargo, vamos a aprender una canción, ¿ya? Esto se tiene que aprender hasta mañana. Todas las mañanas, al empezar, vamos a cantar, ¿ya? Les voy a compartir ahora. Y esto en plataforma lo voy a subir para que ustedes puedan acceder. ¿Logran ver? Me dicen, ¿sí? ¿Logran ver, verdad? Sí. Sí. Muy bien. Esta canción se llama Guariguahuita, ¿ya? Lo interpreta Demetrio Marca. Entonces yo voy a cantar y ustedes me escuchan y, o si no, me siguen, ¿ya? Entonces, mañana, todas las mañanas ya vamos a cantar, ¿ya? Es cortita, es fácil de aprender, ¿ya? Entonces, atentos, ¿ya? Dice, Guariguahuita, Wicuñguahuita, Jihuahuahuita, ki. Guariguahuita, Wicuñguahuita, Jihuahuahuita, ki. Aukiniris tataikaniris ta uywarapitaspa. Aukiniris tataikaniris ta uywarapitaspa. Aka qollun sakaya qollun sahashtatamaki.
Aka kollunsa, kaya kollunsa, hashtata maki. Wari wawita, wikuñ wawita, kutin hakitas mam. Wari wawita, wikuñ wawita, kutin hakitas mam. Imil wawita, hakin wawapa, hashtata maki. Imil wawita, hakin wawapa, hashtata maki. Qorinirista, qolqinirista, uywasiskirisma. Qorinirista, qolqinirista, uywasiskirisma. ¿No? Esa es la canción, ¿ya? Entonces, se van a aprender el día de mañana al iniciar la clase. Vamos a cantar. ¿Está bien? Ya. A ver, vamos a hacer una prueba. A ver, todos enciendan sus micrófonos y vamos a cantar, ¿ya? Tenemos todavía unos minutos. ¿Ya? ¿Todos? A ver, voy a revisar, a ver quién no está. Está Enciendan, difícil. enciendan. ¿Está difícil? Está Ya, por lo difícil. menos intenten, ¿no? Por lo menos intenten, poco a poco se van a ir familiarizando, ¿ya? Ahora sí. 2, 3. Wari Wari wawita, 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 wikuñ hiwa wawita, wawita ki. wawawita, Wari wawita, wikuñ wikuñ wawita, wawita, hiwa kiwa wawita wawita ki. ki. Aukiniris, Nista tataikaniris, taikaniris, uywarapitas pam. Aukiniris, tataikaniris, uywarapitas. uywarapitas pa. Aka kollon, sakaya Acá colón, kollon, sacaya sahatamaki. Aka kollon, sakaya kollon, sacaya colón, sahatamaki. Wari wawit, wawit, kutini hakitas mam. Wari wawit, wikuñ wawit, kutin hakitas mam. Imil wawit, hakin wawapa, hashtatamaki. Imil wawata, hakin wawapa, hashtatamaki. Qorinirista, qolqinirista, uywalisiskirisma. Qorinirista, qolqinirista, uywasiskirisma. Muy bien, para hacer el primer intento ha sido muy bien. Good job. Imposible. No es imposible, ¿ya? Ay, Ahora, mi lengua se me trabó. Bien, ¿no? Ahora sí. Este mayampi significa bis, ¿no? Entonces, una vez más van a repetir, ¿ya? Entonces, para mañana van a ir familiarizándose, ¿no? Principalmente es que se vocalicen un poco, ¿ya? Que se aprendan un poco a vocalizar, ¿no? Principalmente, y eso les va a permitir hablar, comunicarse en idioma aymara, ¿listo? Entonces, esto para todos los días hasta que aprendamos bien. Después otra canción vamos a aprender, ¿no? Todas las mañanas al empezar vamos a cantar una canción, ¿ya? Ahora que estamos cantando canciones y precisamente el día de hoy estamos recordando lo que es Día de los Todos Santos, hay un rezo, ¿sí? Seguramente han escuchado, ¿no? Lo he tratado de adaptar. La escritura... a ver, ¿dónde está? ¿Logran leer? Dice Gloria Ángela. ¿Logran ver? Sí. Muy bien. Esto es un rezo típico que se hace en los cementerios de aquí, de La Paz, del Altiplano, ¿sí? Seguramente hoy día muchos van a tener la oportunidad de ir, digamos, al cementerio y van a escuchar esta canción, ¿sí? Algunos incluso lo cambian diferente la letra, ¿no? Entonces yo lo he adaptado esto, voy a cantar igual y ustedes mañana me dicen si han escuchado o no han escuchado esto en los cementerios. Dice, ¿no? Gloria Angela, cielo Angela, kitis auki, masara kiristam, kitis taika, masara kiristam, San Josita, sasina usata, Virgen María, sasina usata, Angelitoy. Kaukits halanta, sara kiristam, yuhlio munduta, taipi munduta, sasina usata, Angelitoy. Kimsa calvario, eutane waita, sasina usata, Angelitoy. ¿Ya? Esa es la canción típica, ¿no? De los rezos que se tiene en Todos Santos, principalmente dedicados a los niños, ¿no? Que se han ido al más allá. ¿Listo? Eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, consulta.
Perdón, Yakichiri, he ingresado un poco tarde a las clases. No sé acerca del libro, tal vez algún diccionario, y la última canción estaba más sencilla de aprenderse. Gracias. Muy bien, en plataforma les he sugerido un libro, ¿no? Entonces, los que están fuera de Bolivia pueden adquirir directamente en Amazon, ¿ya? El libro. Y los que están en Bolivia tenemos disponible aquí en La Paz. Los que son del interior también nos escriben, hacemos también envíos, ¿listo? Entonces, directamente nos escriben o nos mandan un mensaje o un correo electrónico, ¿sí? Para poder adquirir el libro, ¿ya? Los que están fuera de Bolivia directamente de Amazon, ¿sí? Entonces, porque el costo de envío es más caro eh, que el libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me pedía de México, ¿no? Entonces, creo que me cotizó como 400 bolivianos, ¿no? Como más de $50, ¿no? Solamente el envío, ¿no? Entonces, en Amazon van a adquirir con $8, sí, $10, ¿no? Es más barato, ¿ya? Entonces, adquieran directamente ahí, desde fuera de Bolivia. En Bolivia hacemos envíos a toda Bolivia. Eso, esto también está en plataforma, la sugerencia, ¿sí? Ahora, diccionario como tal, les recomendaría de Félix Laime o de Teófilo Laime, ¿ya? O de Donato Gómez, esos tres, ¿ya? Entonces, van a haber un montón de diccionarios, pero la escritura como tal, les decía a un principio, no es correcta, ¿sí? Hay algunas palabras que no están, digamos, en el marco de la estructura que se ha normalizado. Simplemente eso, ¿sí? Repito, Félix Laime, Teófilo Laime o Donato Gómez, esos tres diccionarios, cualquiera, ¿listo? Bien, ¿alguna pregunta más que tengan? Todas las mañanas tenemos sesión, ¿sí? A las 6 de la mañana, hora de Bolivia. ¿Ya? Ya. Y aparte vamos a tener grabaciones, todo, actividades en plataforma. Todo eso en plataforma, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta más que tengan? Mm, Muy bien, creo que nada, ¿no? Entonces, Karuru Hikisiñani, ¿ya? Hasta mañana todos. Karur Kam. Karur Kama. Karur Kama Yatichiri. Yo te chiri.